Entonces yo empiezo desde este punto ya, porque para poder seleccionar una máquina o seleccionar o diseñar un perfil geotécnico, este tema es extremadamente importante para poder tener un modelo completo, donde consideramos también el origen del suelo. No es simplemente una secuencia de cohesión, fricción, etcétera, porque la variabilidad o la complejidad está vinculada con la historia de ese suelo. Por lo tanto, es extremadamente útil, no simplemente para el ingeniero geotécnico que viene al final, pero sino también la geología para poder, es muy importante para poder describir muy bien el contexto en el que estamos entrando y en el contexto del suelo en el que estamos excavando. Si no comprendemos bien el modelo o el modelo geológico del suelo, es de seguro que vamos a tener la probabilidad de cometer errores o tener algunas fallas. Vamos a ver la asociación que tenemos de la historia con los resultados. Si tenemos una morena glacial, lo que tenemos es una historia caótica o masiva con muy poca cohesión o una estabilidad en la parte superior, pero ¿cómo podemos calcular esta estabilidad aparente con las técnicas de construcción y todos otros aspectos requeridos? También si tenemos algunos depósitos de turba que pueden estar en capas, algunos pueden ser completamente diferentes. Si consideramos un contexto alpino o una avalancha debido a caídas de rocas o una combinación, porque históricamente podemos tener transiciones, retornos, etc. En la historia del suelo, si tenemos un lago glacial o un río sinuoso, y si nos vamos de la montaña, nos podemos ir a algunas dunas eólicas o que no están lejos de un glaciar, porque con los millones de años hemos tenido un cambio total en la situación. Alguna montaña muy bonita de hoy en día podría haber sido una laguna en el pasado. La morena o una morena reciente puede ser reciente o puede ser antigua, con algún otro tipo de glaciación, con cientos de metros de sobrecarga que aumenta la densidad, a veces también debido a la solución del agua tenemos cementación o a veces tenemos un elemento muy duro de silicio dentro de como un núcleo muy suave, muy blando. Acá ya mencioné algunos aspectos. Yo recomiendo, o en realidad sugiero, que lean las diferentes recomendaciones que existen sobre este tema. Una viene de la Asociación Francesa. Está en francés y está en inglés. Por supuesto. Desde el punto de vista de definir el modelo, vamos a tener que caracterizar las diferentes unidades. Para cada unidad necesitamos diferentes parámetros. Esta es una lista nomás, donde pueden ver todo esto en la presentación que tienen en el CD. Ahí lo van a encontrar todo esto. Después necesitamos, por ejemplo, la distribución granular es lo básico, lo más que utilizamos siempre. También necesitamos diferentes índices. La permeabilidad, por supuesto, la permeabilidad. Pueden ver que está en el color más claro. El verde es que está bien, el amarillo tiene algunas dificultades, el rojo es inaceptable. Por ejemplo, si para el lodo bentonítico la permeabilidad es más allá de cierto valor, es imposible formar la membrana que estabiliza el frente.
de la pasta que establece el frente. En este rango es excelente. Por ejemplo, el mismo parámetro para la EPB. Acá podemos ver que hay un área diferente de efectividad. Entonces, en este caso es más preferible aplicar una EPB con el lodo en esta área. En este punto tenemos una muy buena superposición y esto entonces me está sugiriendo o le sugiere al experto que se puede ir más profundo y acá se asocia algún tipo de indicación. El hinchamiento. Un punto es la capacidad del material de cohesión de funcionar. Una preocupación importante es lo pegajoso que puede ser. Si no se puede fluidificarse de manera adecuada. Y si tenemos este tipo de parámetro con el lodo. Abrasividad, por ejemplo, si tenemos una abrasividad baja o media es aceptable, y si es demasiado abrasivo, entonces en ese caso tenemos que tomar alguna medida específica. Presencias de rocas grandes, suelos contaminados, la misma lista que mencionamos antes. Y ahora tenemos que cuantificarla con una prueba de laboratorio, con una investigación, para poder encontrar una solución. Después otra prueba, otro ensayo que es necesario para definir el parámetro geotécnico para poder hacer la elección adecuada. Características de drenado, ángulo de dilatación. Algunas cosas son más difíciles de cuantificar. Por ejemplo, hay algún tipo de materiales, material peleoclástico, porcelana, por ejemplo, que tienen un alto grado de vacío. Si les estamos aplicando la presión adecuada o la que no es correcta con la máquina, hacemos una sobrecarga, por ejemplo, entonces pueden tener un derrumbamiento o un colapso del grano y así logramos tener un progreso de la desestabilización, porque no están haciendo una estabilización, están triturando, están agregando inestabilidad y crean este vacío, y como consecuencia del aumento de la densidad del grano plastificado, vemos que esto va creciendo hacia la superficie. Así podemos tener como consecuencia una dilatación negativa, o en otra condición podemos tener una reacción opuesta. Entonces esto es extremadamente útil para calcular la pérdida de volumen, porque si cambiamos la densidad, podemos tener un cambio en la capacidad de comprender la pérdida de volumen en términos de sobreexcavación de los materiales. A la tarde vamos a hablar de este tema también. Otros parámetros. Si tenemos el lodo bentonítico, también tenemos la planta de separación. En ese caso necesitamos pruebas y ensayos específicos para diseñar en forma adecuada este equipo, no simplemente la selección principal. Si hablamos de investigación del lugar, del sitio, ya les mencioné antes las recomendaciones o las guías francesas. También tenemos, por supuesto, la guía de la ITA. Y también como ejemplo les mencioné el Eurocódigo, o el concepto de Eurocódigo, el Código Europeo. Entonces yo siempre empiezo con la necesidad que tenemos de tener un modelo conceptual. Este modelo conceptual tiene que ser geológico, hidrogeológico. Hidrogeológico
es, de- tiene un papel muy importante cuando tenemos diferentes niveles de agua, un nivel artesiano, un nivel de agua suspendida, entonces nuestra máquina, dependiendo del tamaño, va a estar impactando en esto, entonces nuestro túnel, nuestra máquina va a estar impactando en este entorno. Y a veces, les voy a mostrar un ejemplo a la tarde, puede provocar como un efecto de dique, de embalse con aumento de la presión del agua en un lugar y baja de la presión en la otra, con el riesgo de que para la parte de atrás de la máquina con el segmento o anular y el impacto en lo que rodea también. Basándonos en este modelo, tenemos que asociar también los requerimientos de ingeniería y tenemos que definir el diseño principal y modelo geológico geotécnico y en base a eso tenemos que entender el impacto de la incertidumbre y diseñar por lo menos un- una segunda o varios planes secundarios de investigación, tanto en el lugar como en el laboratorio, para poder definir esto de manera adecuada. Por ejemplo, acá podríamos tener un modelo conceptual con el granular, el material, la turba, la arena, lo que fuera, y materiales más recientes superimpuestos. Esto está basado en el concepto geológico. Por lo tanto, tenemos que entender si hay alguna incertidumbre o el paleocanal o si el clima o cuál es la profundidad. Aquí estamos asumiendo que no está alineado con la verticalidad, sino podemos tener roca más fresca o más nueva con un material muy desgastado. El modelo debería ser tridimensional. Esta es la lista de las propiedades de los puntos. Se debe cuantificar cada uno de los riesgos. Acá es un ejemplo de cómo cuantificar la adherencia o qué tan índice de pegosidad hay en una arcilla, la consistencia. Si estamos en esta situación, estamos enfrentando un problema que debería ser gestionado, manejado. Por lo tanto, tenemos que encontrar una manera en términos de aditivos o sobre cómo diseñar la máquina o cómo mover o transformar o modificar las características del material de excavación para pasar de esta área a un punto más aceptable. Todos estos aspectos como mensaje, ¿no? Requieren ensayos específicos o pruebas específicos y mucho trabajo a nivel de diseño y de investigación. Estas son diferentes maneras de estudiar el riesgo. Acá tenemos la distribución del ejemplo utilizado por la Universidad de Bochum con Marcos Teves para poder definir este cuadro. La abrasión, la abrasividad es otro parámetro clave tanto para la roca como para los suelos. Con frecuencia no consideramos este riesgo en los suelos o suelos blandos, pero si tenemos arena o algún otro tipo de material que tiene cierta abrasividad, sabemos que es muy alta la abrasividad de este tipo de material y si no se maneja de manera adecuada, esto va a destruir rápidamente la cabeza cortadora o el cabezal de corte.
y va a producir que se enclave la máquina y que sea muy difícil repararla después. Este es un ensayo propuesto por el Laboratorio de Pont-de-Joseph para medir la abrasividad de los suelos blandos. Acá podemos ver la placa original y este es el resultado final donde mide el desgaste por intemperie o el deterioro o de la roca con algún otro tipo de ensayo. Como les dije antes, todos estos parámetros son necesarios para realizar para el diseño de la presión de estabilización y para el acondicionamiento. Por ahora, en este momento, hay algunos ejemplos de guías para definir mejor este tipo de ensayos a realizar. Y les recomiendo dos. Uno es el FNARC, o las guías de recomendación de FNARC. FNARC es la asociación de proveedores químicos en el entorno de hormigón, entre otros. Y también un estudio hecho por el Politécnico de Torino y también la Universidad de Bochum está trabajando en con el laboratorio y cada vez hay más universidades en todo el mundo que empiezan a trabajar en este tema. Acondicionamiento del suelo es la clave del éxito de las máquinas con lodo de presión, de las EPB. Y vemos cómo podemos hacer con el agregado de espuma, de polímeros. Hay diferentes acondicionamientos del suelo, hay diferentes niveles de este tipo de acondicionamiento. Acá tenemos algunos ejemplos de los ensayos en el laboratorio. Acá tenemos el comportamiento óptimo del material acondicionado. Esto es demasiado seco y esto es demasiado húmedo. Acá podemos ver el equipo que tenemos en el Politécnico de Torino. Prácticamente es un cilindro que rota el material y el aditivo y aplica la presión predefinida con un tornillo sin fin para poder simular en cierta medida la cámara de trabajo o la cámara funcionando. Acá podemos ver el caso real, el tanque, el cilindro para aplicar la presión, el monitoreo. Y este es un ejemplo del mismo material, la arena seca, sin ningún tipo de acondicionamiento. Podemos ver el tiempo y la necesidad de torque para poder hacer la extracción o para en realidad hacer rotar la máquina o modificar el comportamiento y agregando espuma o polímero. También podemos tener un comportamiento diferente y se puede apreciar ahí la caída del torque, lo que quiere también decir un mejor comportamiento del material. Si volvemos a nuestro modelo, tenemos que comenzar primero con la investigación y podemos ver que es diferente de lo que esperábamos, porque esperábamos una capa regular más o menos y no lo es. Tenemos que hacer un modelado tridimensional con todos los datos. Para cada formación, este modelado tridimensional requiere una descripción completa del rango de parámetros, de toda la lista de parámetros que habíamos visto antes. Cada nivel de modelado nos da la posibilidad de definir un índice de confiabilidad del modelo. Este es un ejemplo de definición de este riesgo y eso también está vinculado con la experiencia del grupo de trabajo de la Asociación Francesa, para hacer un ejemplo, para darles un ejemplo.
Traje un ejemplo de Estambul. Estambul tiene un terreno, un contexto completamente complicado y es difícil de investigar porque es muy complicada el área. Acá tenemos la línea, el Bósforo. Estamos considerando esta línea. Por supuesto, teníamos que tomar experiencias previas como base los datos, por ejemplo, de esta otra línea de subte. Pero la complejidad del modelo y la variabilidad es simplemente un aporte parcial, porque podemos asociar este tipo de experiencia con una situación o terreno similar. Por supuesto, la línea, la literatura o la bibliografía técnica, la verificación de afloramientos, las oportunidades existentes para hacer recolección de datos de otras excavaciones realizadas. Este es un dique, algo que es completamente diferente y tampoco es posible definir si este dique está alineado con la perforación. Esta es una perforación para hacerla de forma diferente, no solamente uno estándar, sino SPT con el test de penetración estándar o el de penetración con cono, con piso cono, es muy útil también para poder definir la densidad y la permeabilidad. Porque vamos a tener diferentes tipos de permeabilidad, pruebas de ensayos de agua. Acá hay un ejemplo de estas perforaciones de prueba con después material más cohesivo. El modelo. Esta es la posibilidad de tener más perforaciones y más CPT con las pruebas de la penetración de cono. Y más investigaciones geométricas directas e indirectas, porque el concepto es poder tener el modelo tridimensional más confiables para poder hacer una descripción completa de toda la variabilidad. Y cada vez más es posible tener, por lo menos en los últimos años, las imágenes aéreas, pero también es importante ir a ver los archivos antiguos. Acá simplemente podemos ver de una vieja imagen aérea y el mapa de Google de ahora. Podemos ver cómo en los últimos 50 años esta parte del puerto cambió. La estación está planificada para hacerla acá, porque ahora tenemos una nueva línea de ferrocarril aquí y la del subte está muy cerca. Por lo tanto, lo que ha hecho el hombre en forma reciente, es importante hacer el seguimiento porque nos puede ayudar muchísimo. El mapa geológico, lo mismo, fíjense, los depósitos, pero si de repente encontramos concreto viejo o elementos de acero que han quedado en el lugar desde, bueno, como sabemos, los tiempos romanos, donde solían abandonar cadenas de acero en aquellos lugares. Bueno, podríamos encontrarlo, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces un modelo que se refina cada vez más. Esta es nuestra posición. Y por supuesto que al diseñar la alineación hay que pensar si tenemos una modelización grande, geotécnica. Eso es fundamental. Y contar con una visión 3D completa. Y acá llegamos al informe de interpretación geotécnica final. Bueno, es muy importante tener los datos fácticos, lo que tiene que ver con el informe geotécnico, con todos los datos, con el informe inicial geotécnico que describe todos los riesgos
que probablemente enfrentemos, pero también les recomiendo, sin perjuicio, desde el punto de vista del contratista, tener además un modelo interpretativo completo, porque es muy, pero muy importante poder comunicar correctamente las complejidades, no solamente los datos fácticos que no son suficientes. Necesitamos además contar con buena información geológica, geotécnica y geohídrica que nos puedan definir un modelo bien sólido. Por supuesto, indicando toda la información que exista, toda la información que pueda estar disponible para permitirle a todos los actores involucrados en la obra encargarse muy bien de sus responsabilidades y además aprovechar mejor su experiencia para interpretar los datos. Así que les recomiendo un modelo sofisticado confiable. Bueno, muchas gracias por la paciencia en esta presentación. Para hacer consultas. Okay, I have a question. You have been explaining. Ha estado explicando la importancia de contar con un buen modelo geológico para poder seleccionar la máquina correcta para el trabajo. ¿Cuál es la inversión típica en tiempo, no en dinero, pero en tiempo? Por ejemplo, para un túnel profundo, extenso. Bueno, un túnel largo y profundo es como otro mundo, ¿eh? Si nos concentramos acá en suelo blando, me olvidé de indicar un punto, lo que tiene que ver con el número y la redundancia y el tamaño. Porque para hacer estas pruebas necesitamos mucha muestra. Y también para el acondicionamiento vamos a necesitar cientos de kilos de suelo bien protegido en términos de humedad, en términos de condiciones iniciales. Y una recomendación es colocar todo eso en bolsas plásticas y hacer vacío, como cuando compramos el café, bueno, para asegurarnos de que la condición in situ inicial se preserve. Entonces, no ahorren en los costos de envío, porque la verdad es que es muy, pero muy útil contar con una buena prueba paramétrica de ese material, para analizar bien la variabilidad del escenario que se estaría analizando. Porque, bueno, yo les mostré rápidamente algunos resultados combinando humedad y foam, pero para poder hacer correctamente la prueba del comportamiento, como un ejemplo, necesitamos hacer pruebas sistemáticas con distintas combinaciones. Por lo tanto, vamos a necesitar mucho material para eso, ténganlo en cuenta. Y si hablamos entonces de túneles largos y profundos, bueno, yo les mencioné al comienzo un túnel de 10 kilómetros de largo muy profundo. ¿Se acuerdan que lo vimos en el ejemplo? Bueno, es muy útil en esos casos trabajar con un buen diámetro de pozo perforado, pero también sabemos que el modelo geológico tradicional es fundamental, porque vamos a necesitar entender muy bien, con ojo de experto, qué es lo que sucede en toda la escala, en una escala amplia, en toda la superficie. Y el borehole, ese pozo perforado, puede ser útil para ir profundo, para analizar algunas cuestiones específicas, algunos riesgos específicos, o entender la inclinación de las fallas, o entender qué pasa con las aguas termales, o cómo la hidrología circula, porque a veces sabemos que tenemos aguas frías muy profundo y aguas cálidas en la superficie, y entender un poco los acuíferos. Podría ser útil trabajar con pozos perforados, pero también sería eficiente trabajar con algún tracer y hacer un seguimiento y un mapeo del rastreador de este tracer y cómo se mueven entonces las placas geológicas. Un análisis de sensibilidad también es importante.
porque es imposible a veces definir a la perfección los elementos, porque afortunadamente para nuestra industria la realidad es extremadamente compleja. No, si fuera fácil, listo, no tendríamos trabajo. ¿Están de acuerdo? Lars, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, por suerte, las realidades que encontramos son muy complejas y vamos a tener que poder manejar esas complejidades con un análisis de sensibilidad, una prueba de sensibilidad, una investigación en este sentido. Entonces, ¿qué sucede si tal o cual material se encontrara en tal o cual condición? Bueno, por ende, vamos a tener una distribución en donde quizás nos muestre redundancia en las pruebas, redundancia en correlación de datos. Entonces, si es posible, no usen la distribución gaussiana, sino la distribución de extremo. Y vean qué sucede en los extremos. Los extremos, bueno, a veces son extremadamente buenos en un lugar horrible para que entre la máquina, porque si estamos enfrentando, por ejemplo, un bloque de roca perfecto para la voladura, pero para la máquina no es lo más adecuado, bueno, y si no lo anticipamos correctamente nos podemos trabar. O lo contrario, ¿qué sucede si estamos en el extremo más pobre, en el otro extremo? Jueguen entonces con los extremos, con estas pruebas de extremo, porque son muy, pero muy útiles. Y además, hagan lo que sea necesario para definir esos extremos. Si es necesario analizar de lleno algún parámetro, algún punto, pero solo un punto en la profundidad quizás. Y por supuesto que si como en Gothard encontramos, obviamente, la falla que tenemos en ese lugar con algún obstáculo para el proyecto en particular, bueno, ahí sí nos concentraríamos a investigar específicamente esa falla, si se trata de un punto muy extremo. Pero, a ver, en términos sistemáticos, la mayoría de las veces y en la mayoría de las situaciones nos encontramos en una situación remota, sin ninguna experiencia subterránea local, por ejemplo, transferencia de agua o hidroesquemas, o cuestiones que, bueno, por lo general en los Alpes, bueno, nos encanta porque ahí hacemos muchos pozos y listo, estamos muy acostumbrados, ¿no? Hay obviamente algunos packs que generan algún tipo de preocupación y en algunas áreas incluso tenemos dificultad para acceder con los geólogos, porque son áreas protegidas. Entonces ahí es donde tenemos que abrir un poquito nuestra creatividad y hacer otras cosas necesarias para definir ese modelo sólido que es el que necesitamos. ¿Sí?